Estamos con el consultor político, Magíster Ronald Antón. Lo hemos invitado. Gracias, Ronald, por estar con nosotros. El Magíster Antón ha publicado, no sé si ya está en venta o es recién en el anuncio, un libro que un poco pretende señalar el camino que pueden seguir o deberían seguir los candidatos que quieren ganar elecciones, ¿no? Se llama La Ruta del Candidato. Para comenzar, Ronald, ¿qué lo hace usted, qué lo mueve a escribir una especie de manual para los candidatos? Jimmy, muy buenos días. Gustavo, buenos días. Un gusto saludar a todos nuestros amigos oyentes. Bueno, el propósito de siempre un consultor político es dejar la experiencia vivida durante los años que han transcurrido. Y pues durante estos años de reflexión he visto que muchos de los procesos electorales tiene una metodología a seguir, tiene un camino que darle. Y La Ruta del Candidato es un libro que ha dado una serie de reflexiones a lo largo de mi experiencia en la consultoría política estos últimos 16 años, que me ha dado, digamos, desglosar cómo es, más allá del libro, un manual, una metodología a seguir, no solo para los candidatos, sino también para los consultores políticos, porque hoy en día la dinámica en la democracia es tan drástica que hoy en día es necesario estar a la par, sobre todo con la información que hoy día necesitamos actualizarnos. Claro. Es que ya no es lo mismo hacer una campaña hoy como la que se hacía pues hace 15 o 20 años, ¿no? Por supuesto, el tarimazo era la estrella que en su momento, en los años 90, antes del 2000, se podía dar, sobre todo en Ecuador. Ahora, en la época de Velasco Ibarra, el balcón. Por supuesto, él decía, dame un balcón y seré presidente. Sí. Y creo que realmente los escenarios actualmente ya son distintos. Es más, las audiencias votantes, los electores también tienen un pensamiento totalmente distinto, sobre todo con esta audiencia en Ecuador, que estamos hablando de la población electoral joven que está entre el 40-45% bordeando, sobre todo en Ecuador. Claro. Y es necesario ver que hoy en día ya los mensajes ya no son solo territorios, son mensajes y es una estructura híbrida que hay que trabajarlo, que va con las tecnologías. Justo me alegra escuchar eso porque yo pensé que estaba entendiendo yo mal al comienzo, que ya el territorio no era importante. Es un híbrido realmente hoy día, ¿no? No se puede descuidar el territorio, pero tampoco las redes. Entonces, hay que balancear un poquito, ¿no? Yo creo que el territorio sigue siendo, sobre todo para esas audiencias de 45 años en adelante, que por sus múltiples ocupaciones no tienen tiempo para este tema. Creo yo que tal vez esa audiencia, la pandemia, hizo que se forzara a estar un poco más en estas plataformas, pero sin duda alguna el territorio sigue siendo una de las metodologías de mecanismos más asertivos para el tema de conseguir los votos. Si usted recorre un fin de semana a la periferia de una gran ciudad como Quito, Guayaquil, el habitante de esos sectores quiere brindarle un vasito de agua. Quiere verlo tomar ese vasito de agua al candidato. Ese contacto sigue siendo vital entre la conexión del mensaje del candidato con el votante, porque realmente las últimas campañas en el Ecuador han sido creo que mucha virtualidad, un escenario de inventos, de narrativas que a veces no todas han aterrizado. He visto muy buenas producciones, campañas que aquí en Ecuador han hecho excelentes producciones que en su momento han dicho sirve como para una película, sirve como para un programa de Netflix, pero realmente no se comunica, no para ganar una campaña. No conecta, exacto, no conecta con el electorado y ese ha sido el problema. Claro. Ronald, ¿por qué? Yo me pregunto también siempre, ¿será que este es el país en el mundo donde el voto sentimental, que está por encima del voto razonado, se diferencia de otros países, o en todos lados juega esto del sentimentalismo, de la emoción, la carga emocional que tienen el voto? Aquí la carga emocional desde hace años, ¿no? Se ha venido arrastrando hasta ahora. Bueno, es habitual en Latinoamérica por cultura de que hemos visto de que, bueno, yo siempre he dicho, aquí se votan con 3 órganos, con el corazón, con el hígado y con el estómago. Es verdad. Y ese tema sigue estando vigente en base a los hechos que se están dando, que se están suscitando. Hemos visto campañas donde hay candidatos que han ganado con ese voto de empatía, pero también hemos visto candidatos que han perdido por ese voto de rechazo.
Y creo que realmente la parte emotiva sigue siendo una parte central en una campaña, y ahí es donde se trabaja el tema comunicacional, el mensaje, cómo llegar, cómo generar un contraste, porque hay campañas que se han generado contrastes que han ayudado a sumar votos, pero también hay campañas de contrastes que han restado votos. Claro, por eso yo cito un ejemplo siempre en nuestra línea de respeto, pero hoy es candidata a la alcaldía de Guayaquil la esposa del alcalde. La esposa del alcalde es candidata. No tengo, por supuesto, nada contra esa candidatura. De hecho, está en firme. Pero ahí hay una carga sentimental, emocional, digamos, bastante fuerte. Yo creo que dependiendo de las tendencias, yo siempre he visto que las tendencias de la izquierda tratan de generar una narrativa de la lucha de clases. Es correcto, sí. Del tema, digamos, de un hecho trágico que siempre ha ocurrido, y creo que ellos siempre se van a sostener en ese sentido. En algún momento alguien me preguntaba y me decía, Ronald, para entrar al tema político, ¿cuál es más negocio? ¿Estar por tendencia de la derecha o por la izquierda? Y yo decía que, bueno, el de la izquierda es un poco más consumible desde el punto de vista de que se puede generar un sinnúmero de narrativas. Y lo que hemos visto con estas candidaturas es eso, justamente consumible en base a ciertos hechos. Un candidato que quiera ganar una elección, ¿qué tiene que hacer, Ronald? Bueno, lo primero, tener una metodología segura, concisa, partiendo de la data, de la investigación política. Toda propuesta, todo proyecto político debe comenzar con una investigación seria. Un estudio previo. Sí, y no solo, porque ese es el error de muchos candidatos que quieren encuestas para saber si ellos van de primero o de segundo. Y el tema no es así. La primera investigación política es para ver cuál es la escucha activa que la ciudadanía necesita. Es decir, partiendo de esa primera investigación, nosotros podemos determinar cómo construir el mensaje, cómo edificar la imagen del candidato, y si la organización política está acorde a la campaña. Y si ya tiene una imagen previa esa persona. Bueno, la investigación política arrojará resultados para tratar de revertir. En el caso que el candidato tenga una polaridad negativa, la investigación ayudará a tratar de revertir y mejorar la imagen. Claro, sí, porque de pronto el candidato que ya es muy conocido, se cambió de partido, y a lo mejor a sus votantes o a sus simpatizantes ese partido no les gusta. Eso puede pasar. Bueno, aunque les digo una cosa, aquí hay un dato muy interesante y que creo que ustedes lo han venido analizando durante muchos años. El fenómeno de la polaridad política es un fenómeno que se está concentrando siempre en polos opuestos. Y si nosotros analizamos en la mayoría de las elecciones, sobre todo en las presidenciales, más del 80% del voto se concentra en la polaridad. Y creo que cuando nosotros vemos candidatos que se pasan de un partido político a otra organización política, ya está habitual, porque creo que lo que sí ha perdido los espacios son las organizaciones políticas, y quienes han desarrollado ese capital social han sido ciertos actores políticos que han sabido mantenerse y manejarse también en el tema mediático, en el tema de territorio, han sabido tener sus audiencias en redes sociales, y eso los ha mantenido en ese sentido, digamos, vigente. Por eso que ustedes ven que hay candidatos que se cambian de partido políco y no tienen sus seguidores. Claro. Así es. Es decir, con lo que escucho, Ronald, entiendo, es más, no sé si estarás de acuerdo, pero yo me he dado cuenta que así es, que esas posiciones de centro ya no están, en este momento, no definen nada. Mientras siga la polaridad política, claro, el centro va a ser difícil. Yo decía en algún momento, como reflexión, cuando estaba escribiendo el libro, ¿por qué destruir el paradigma de la polaridad si, por ejemplo, en el caso de unas presidenciales, ya en una segunda vuelta ya no serían 2 candidatos, serían 3 candidatos, porque la idea es romper ese paradigma de la polaridad afectiva que tanto daño hace, porque realmente muchos ciudadanos ya no quieren debatir en base a ideas, sino en base a narrativas que son construidas en una campaña y una contracampaña. Entonces, si ustedes ven que el diálogo ciudadano ya no se está generando de una forma educada, con altura, y solo se genera ese odio, se genera ese insulto, y lamentablemente en una democracia así no se puede desarrollar. ¿Cómo orienta un consultor a un candidato que es provocado, por ejemplo, en redes sociales? Hay consultores que le dicen al candidato, sabe que no lo tome en cuenta, ignórelo, siga su vida, pero no sé si eso aplique siempre, o el consultor es el que tiene que advertir, bueno, esto sí hay que replicarlo. Bueno, hay casos y casos, por ejemplo. O sea, no es radical tampoco, así es. No tomes en cuenta tampoco. Así es, ahí hay una diferencia entre lo que es riesgo
y lo que es crisis. Riesgo es cuando existen evidencias de que el candidato comienza a atacar. Cuando el candidato cae en el juego de quien lo está agrediendo, y eso puede generar un hecho viral, eso lo que puede aumentarse es generar una crisis, y a veces las crisis no se apagan, se revierten. Pero a veces ni siquiera es que se dejan provocar. Yo me recuerdo, quienes ya nacieron en este siglo, les cuento, en el 96, cuando se enfrentaron, quedaron para el balotaje Abdalá Bucaram, ambos abogados, y Jaime Nebot. Sí. León Febres Cordero dijo que quienes habían votado por Bucaram eran las P y los M. Y los que no eran, hasta los que no eran, dijeron, no, yo voto por Bucaram nomás, porque ve, mira lo que salió a decir este. Pero Claro. usted, años después le pregunto, Ronald, ¿usted cree que eso decidió la votación en la segunda vuelta? Porque fue bastante amplia, ¿no? O sea, yo creo que más allá de los contenidos que en ese momento, en ese entonces, el único medio que los ciudadanos se informaban eran los medios de comunicación tradicionales. la televisión, No fundamentalmente, existían las redes sociales. Ajá. Creo que el pantallazo que en su momento hizo, en la réplica a ese comentario que hizo Abdalá Bucaram, le surgió un efecto reversible a favor de él, pero desde otro punto de vista, creo que más allá de ese tema, el carisma de él, llegarse a la gente del pueblo, Todo sumó. todo sumó. Yo creo que en una campaña estos insumos se convierten en un plus interesante, importante, de que el candidato en cierto momento, he visto candidatos en Colombia, he visto en México, candidatos que terminan su meeting y desaparecen, pero hay otros candidatos que se bajan de la tarima y se van a abrazar, se van a saludar, se van a tomar fotos con los candidatos, porque realmente la parte emotiva en una campaña es que la persona, el ciudadano, el elector que admira a ese líder, quiere tomarse una foto, quiere saludarlo, quiere felicitarlo. Y esa conexión es elemental en una campaña, porque eso genera más emotividad. Es más, en ciertos casos, estos electores que se toman fotos suelen ser otros voceros más. Por ejemplo, el caso de Correa. Claro. Cuando Correa comenzaba a hacer la sabatina en las campañas, No, y en el 2006 en sus recorridos, la se foto. tomaba fotos Ha sido de selfie. guapo. Exacto. Entonces realmente, más allá del aspecto fisiológico o la determinación que las personas digan si es guapo, feo, lo que sea, es la conexión, es el hecho de que él como candidato tome el teléfono, tome un selfie, le entregue a la persona el teléfono. Eso genera un vínculo de confianza para que el elector siga creyendo. Lo que nos hace regresar a la primera parte de la entrevista, porque yo decía que en efecto el territorio no puede ser descuidado. Y Vale, esa por cercanía supuesto. de ninguna manera puede ser descuidada, porque sigue funcionando, ¿no? Aunque haya algunos consultores, no el caso de Ronald, que dicen que ya no funciona, que las campañas se quedan en redes. Mentira. Esa cercanía, y la gente, como decía Gustavo, la gente, aunque parezca muy romántico, quiere tocarlo al candidato, verlo, decir, vea, por aquí pasó al frente, y después en la otra campaña dice, usted pasó en la campaña pasada 2 veces por mi casa, aquí usted me regaló una camiseta, por ejemplo. La gente sí valora esas cosas. Así es. Entonces, dentro del libro, La Ruta del Candidato explica de una forma didáctica, dando ejemplos. Creo que es una lectura más abierta, no es tan técnica, pero realmente lo que habla es desglosado todo. Por decir un ejemplo, muchos se concentran en el mensaje político, pero si ustedes revisan el libro, habla de la arquitectura del mensaje, habla de la narrativa del contenido, porque una cosa es el mensaje que el candidato da y otro es el refuerzo en la campaña como tal. Habla, por ejemplo, no es la diferencia entre lo que es que el candidato tiene una entrevista con un medio, no es el mismo entrenamiento que el candidato vaya a un debate. Claro, un debate, o quizá pues aún todavía funciona de vez en cuando un tarimazo. No es la misma, no Así es lo mismo. Entonces, Hay que el libro desglosa ciertos apartados, 160 páginas en lo digital. La intención del libro digital nomás, no, es no lo va a digital, imprimir. sí, tal vez más adelante en futuro. ¿Cómo? ¿Cómo adquirirlo? ¿Ya hizo el lanzamiento? Bueno, hay una página que es de la red latinoamericana de los premios Red Coat Awards. Ahí está en la biblioteca. Van a encontrar varios libros. Entre esos hay un libro de consultoría política escrito por consultores políticos. Y está el libro también La Ruta del Candidato. Nosotros como organización, como Red Latinoamericana de Consultores Políticos, no lo vemos el negocio de las publicaciones. Más bien nosotros somos difusores de
conocimiento. Creo que el libro se ha hecho para compartir el conocimiento, la experiencia. Creo que la divulgación de ese conocimiento y la experiencia nos sirve, sobre todo porque la responsabilidad social del consultor político es que se mejoren las campañas, que haya mejor calidad y competencia en las campañas electorales y no recurrir a esas contracampañas o campañas negativas. No están interesados en su bolsillo, sino en ilustrar, en educar. Por supuesto, es que creo que nosotros, todos nosotros, así como ustedes que son periodistas, quieren dejar una huella para futuras generaciones, nosotros como consultores políticos también queremos dejar una huella. Y creo que realmente esa es la parte de la responsabilidad social que todo consultor, sobre todo los de la organización de la red, quieren plasmarlo. Dejamos recomendado entonces la ruta del candidato del magíster Ronald Antón, que nos ha acompañado hoy. Ronald, muy amable. Gracias por la comparecencia aquí en Un Café con JJ. Y con ustedes...